¿Qué tal, amigos y amigas? Sean bienvenidos a este cuarto video de las 48 leyes del poder, en el que vamos a estar platicando sobre la ley número 4, la cual lleva por título Diga siempre menos de lo necesario. Y vamos a empezar este video con la frase que me parece muy certera, que dice: la lengua humana es un monstruo que muy pocos saben dominar. El sentido de esta cuarta ley, diga siempre menos de lo necesario, es porque muchas de las ocasiones se nos puede ir de más lo que queremos explicar, lo que queremos decir, y la verdad es que muchas de nuestras acciones pueden formar una verdadera construcción del éxito y llegar a darnos el poder que buscamos, pero solo son las acciones. Cuando llegan las palabras es cuando todo se puede caer. Hay que ser muy precavidos, hay que ser muy listos en qué decimos y en qué sentido lo decimos. Miren, uno de los principales problemas que se tiene al momento de hablar, de platicar, es que si sabemos controlar nuestras palabras podemos ganar poder. Pero si no tenemos control sobre ellas, si las palabras son las que predominan en nuestras acciones, pues podemos perder todo el trabajo que llevemos realizando durante un cierto periodo de tiempo. Vamos a platicar primeramente sobre la historia de un militar de Roma de la época del siglo V antes de Cristo. Este militar era conocido y era famoso por sus logros en batalla. Era una leyenda. Muy poco se le veía, o casi nunca se le veía, en Roma, puesto que siempre se la pasaba en guerra. Y eso le creó una fama, algo de un hecho de ser heroico. ¿Ok? Cuando este militar toma la decisión de dejar el tema de la guerra, le nace el deseo de ser cónsul. Para ser cónsul en esas épocas, pues tenías que pasar por ser electo. El punto es que él, al momento de postularse, pues tenía que llegar a una etapa que son los discursos. Y ese era su gran problema. Tienen que pasar 2 etapas de discursos. En la primera, él lo que hace es mostrar sus heridas de guerra. Esto dejó pues muy impresionada a la gente, dejó muy impactado a la audiencia que tenía enfrente. Y le dejaron de prestar atención a las palabras que él decía. No le tomaron importancia porque lo que veían eran todas sus heridas. Y eso hizo que prácticamente ganara la elección hasta ese momento. ¿Por qué? Porque la gente corroboraba que sí era una persona patriota, una persona que dio todo por su nación. Y bueno, pues hasta ahí iba todo bien. ¿Qué es lo que pasa? Para su segundo discurso se rodea de gente de alto calibre en ese momento para Roma, y entonces su discurso suena ya con prepotencia, altanería y hasta amenazante. Entonces la gente ya empezó a ver cómo era él en realidad, y eso hizo que al final lo terminaran por desterrar de Roma. Ya no pudo ni regresar a campo de batalla, ya no pudo ser cónsul. La imagen que todos tenían de él se vino para abajo por sus propias palabras. Él mismo fue quien manchó y provocó el desprecio de la gente. Entonces, esto es algo muy importante, porque lo que le pasó a este militar, el heroico militar de Roma en esos tiempos, le puede pasar a cualquiera. No estamos exentos de que nuestra imagen se vea
eh, reflejada por nuestras acciones, pero si al momento en que nosotros tenemos que hablar o nos escuchan, cómo nos expresamos, cómo nos referimos, cuáles son nuestros ideales, pero no los expresamos de la forma correcta, pues vamos a terminar por echar a perder todo el avance que hayamos hecho, por muy bueno que seamos. Este militar era muy bueno, no dejaba de ser útil para lo que siempre se había dedicado, que era la guerra, que era defender a Roma. Pero al caer de la gracia de la gente y al demostrar sus verdaderas intenciones, a lo mejor como cónsul, en la forma en como lo dijo, en la forma como se expresó, las palabras que utilizó, fue lo que terminó por derrumbar esa imagen que muchos tenían de él. Ok, ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros nos encontramos en una situación, vamos a llamarlo de tipo social? Estamos conviviendo y me he topado con personas que seguramente a lo mejor les ha pasado. Hablan mucho y llegan incluso hasta incomodar, y desde donde sale la frase de no mientas por convivir. ¿Y esto por qué? Porque si tú en ese círculo de personas donde te encuentres en ese momento, ves que todos tienen pues algo que contar, algo que decir, algo que explicar, y tú tratas de aparentar ser lo suficientemente inteligente, según tú, y comienzas a hablar, lo único que puedes reflejar es a lo mejor tu verdadero intelecto. No estás obligado en todo momento a tener que decir algo. ¿Ok? Muchas de las veces terminamos por decir, vamos a llamarlo así, tonterías, porque pues no conocemos a lo mejor el tema, pero a fuerzas queremos decir algo. Sentimos que si no decimos algo en ese momento, quedamos mal. Pero cuando queremos o cuando nos animamos a decir algo, si no tenemos la certeza y lo decimos por decir, terminamos peor que si no hubiéramos dicho nada. Ahora, es muy importante que recuerden algo. Nuestras palabras, todo lo que salga de nuestra boca, sí o sí va a estar sujeto a interpretación de la gente. No importa cuál haya sido tu sentir, es que yo no lo decía por eso, es que yo no lo decía de esa forma, pues no, pero siempre va a estar sujeta a interpretación, ¿vale? Entonces lo que tienes que hacer es siempre tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque debes saber el momento correcto, en el lugar correcto, con las personas correctas. Porque si es a la inversa y tú dices un comentario, tú no sabes quién lo está escuchando. Tú crees que a lo mejor se lo estás diciendo a tu amigo así, frente a frente, pero atrás, a los lados, puede haber alguien que tú crees que no te está escuchando y sí te está escuchando, y va a darle un contexto completamente diferente a lo que tú estás diciendo o lo que tú dijiste. Pero al final te vas a tener que hacer responsable de eso. Es por eso que hay que limitarnos de alguna forma en no extendernos al momento de explicar algo, al momento de decir algo. Ahora, nuestras palabras son un arma muy poderosa, pero es un arma que o puede ser utilizada para defendernos o puede ser utilizada para ejecutarnos, nuestras propias palabras. Lo más importante aquí es que cuando tú vayas a decir algo, lo digas desde la conciencia, desde la inteligencia. Nunca lo digas desde el estómago. ¿Esto a qué va? A veces queremos expresar y expulsar nuestras emociones, cualquiera que sea. Enojo, tristeza, felicidad, la que sea. La queremos expulsar por medio de nuestras palabras. Una vez que nosotros terminamos de expulsar todo eso, llega cierta parte de arrepentimiento o rencor. Y eso es lo peor que puede pasar, porque ya no hay vuelta atrás. Ya no hay forma de que tú expliques el por qué
le dijiste esto a una persona, por qué te referiste a esto, por qué hiciste el comentario sobre el otro. Ya no hay manera. Ya lo dijiste, se entendió el tono, se entendió el contexto, está sujeto a interpretación. Lo único que tienes que hacer es controlar tus emociones. Lo ideal es nunca hablar con las emociones. Esto también pasa mucho cuando estamos con el extasiados. Cuando nosotros tenemos a lo mejor una noticia, una muy buena noticia, algo que nos está llenando como de mucha euforia y tenemos esa necesidad de tenerlo que contar, de sacar de nosotros. Y ese es uno de los errores que podemos cometer. ¿Por qué? Porque caemos en el error de la ley número 3. Algo que no debe pasar en la ley número 3. Este es una de las formas en cómo podemos caer en eso. Hablar de más, contárselo a todo mundo. No solo caes en el error de contárselo a todo mundo, sino caes en el error de contarle todo. Hablas de más. Y eso es algo que nos puede llevar a que muchos de nuestros planes, muchos de nuestros proyectos, nuestras estrategias se vayan abajo. Porque le estás contando a la gente todo. ¿Por qué? Porque te está ganando la emoción. Ok, eres ser humano, pero es algo que podemos trabajar y es un poder que puedes controlar porque es un poder que va de ti. Ese sí depende completamente de ti. Ahora, ¿cómo podemos utilizar nosotros esta parte de controlar las palabras que decimos? Normalmente en las discusiones es donde suele pasar esto de que las palabras terminan siendo utilizadas en nuestra contra. Cuando está una discusión, cuando una persona a lo mejor está molesta con nosotros y nos está incriminando, nos está acusando, bueno, en pocas palabras, nos le está haciendo de apego. Esto es en una discusión cerrada, ¿eh? Lo que tienes que hacer, principal, es controlar tu tono. No gana el que grita más. Primera. Segunda, no insultar. Las palabras pueden herir, pero un insulto se escucha cada 3 segundos. O sea, un insulto no es algo que te va a ayudar ni te va a dar un gane en una discusión. Entonces, controlar el tono de voz, no insultar y sobre todo y lo más importante, como ya lo dije, no hablar con el estómago. ¿Qué es eso? Tus emociones, aunque te estén haciendo enojar, aunque ya te estén por hacer llorar, aunque te estén haciendo feliz, no importa cualquiera que sea la emoción que en ese momento te esté llegando y con ganas de expulsarlo, no hables desde ese sentir. Un ejemplo, cuando hay este tipo de situaciones en las que yo me puedo llegar a encontrar, dejo que la gente hable al 100. Si me va a insultar, si me va a gritar, si me va a recriminar cosas, que lo saque. No hay problema. Las palabras no causan un daño físico. O sea, no es como cuando te van a dar un cachetadón o te van a patear. No, son palabras. Pero lo que sí funciona 100% es mantener un tono tranquilo y ser cortante con las palabras. Ir al punto. La gente normalmente cuando empieza a discutir espera que sea recíproca la reacción. Yo grito y espero que él grite también. Yo lo insulto y espero que él me insulte también. Yo le recrimino porque espero que él se justifique y le dé vueltas y vueltas y vueltas. Y así seguir la discusión. Nunca van a esperar a una persona que hable tranquila, o sea, en un tono moderado. No voy a esperar que me responda de una forma muy cortante. Y nunca voy a esperar que
no me insulte, que no me grite, que no me reproche a mí nada tampoco. Nunca lo esperan. Siempre esperan que reaccione de la misma manera en como ellos están reaccionando. Ahora, esos son en los casos en los que nos encontramos en una discusión, en los casos en donde nos encontramos en un tema de emociones, en un juego de emociones de altas y bajas, donde pues así sea tu familiar, sea tu amigo, sea tu vecino, sea tu jefe, sea tu compañero de trabajo, puede pasar. Pero hay otra forma en la que nos podemos encontrar en una situación en la que tenemos que aplicar esta ley. Recuerden el título. Diga siempre menos de lo necesario. A ver, muchas de las veces cuando quieren demostrar su intelecto, cuando quieren demostrar que saben mucho, le dan muchas vueltas. Explican demasiado, pensando que la otra persona no está entendiendo. Sin que nadie le haga una pregunta, empiezan a dar demasiados ejemplos. Cuando hay un tema sobre la mesa, no quieren ser siempre los primeros en hablar, en opinar, en decir, a ver, vamos a suponer que hay 5 abogados y sale un tema. No quieren ser el primero en opinar sobre ese tema. Hay que ser siempre muy inteligentes cuando vamos a decir las cosas. En lo particular, yo prefiero siempre escuchar, esperar, escuchar y en ese momento ir armando la idea que quiero expresar. Si mi idea, si mi comentario va a dejar muchas interpretaciones, prefiero no decirlo. Si el momento amerita que a lo mejor yo tenga que explicar, como a lo mejor en este caso, donde lo ideal es sí dar 2, 3 ejemplos, pues lo hago. Porque en ese momento estoy para a lo mejor expresar una idea. Pero hay momentos en los que solamente tienes que dar un punto de vista. Y muchas de las veces cuando das tu punto de vista, todos se quedan con cara de ¿qué dijo? Pero no qué dijo de no te entendí. ¿Qué dijo de cuestionando si en verdad dijiste eso? ¿Por qué? Porque ellos ya entendieron una cosa y tú dijiste otra. Entonces, no es más inteligente el que hable primero. Siempre dense cuenta en las películas que las personas que muestran así como con mucho poder, como con mucho intelecto, hablan poco. O sea, 2, 3 palabras y toda la gente sobreentendió a qué va. Hubo una historia de un rey, no recuerdo mucho bien en el libro, en donde pues se juntaban un grupo de personas que son sus consejeros de alguna forma, en donde les decía, no sé, un ejemplo, necesito que me entreguen una nueva propuesta para resolver este problema que estamos teniendo. Empiezan ellos a trabajar, lluvia de ideas, estructuran todo, cómo le gusta a él recibir la información, shalala, shalala. ¿Quién se la va a presentar? No, pues fulano. Llega fulano, se la presenta al rey. Y lo único que decía el rey es, gracias. Terminaba. Era lo único que decía. Si estaba bien, la ley se aplicaba. La solución que proponían se aplicaba. Si no, ya sabían. Pero no, él no les explicaba, no está bien por esto, por el otro, por aquello, y explícame esto y explícame el otro, no. Ya era problema de la persona que le estaba presentando lo solicitado, si se dio a entender bien o no. Entonces lo mismo tenemos que hacer nosotros. Nuestro poder puede estar en nuestra propia boca, y el poder lo podemos expresar de la mejor manera sin decir tanto. Cuando eres docente, cuando eres maestro, cuando estás transmitiendo
algo de enseñanza, por decirlo así en este caso, pues sí, lo ideal es que te tomes la libertad de hablar. En estos casos sí. No puede llegar un maestro y decirte, a ver, este es el teorema de Pitágoras. Y te lo diga una vez y ya. Pues no. ¿Por qué? Porque pueden surgir dudas, pueden surgir diferentes hipótesis de lo que la gente cree que entendió. Pero cuando estás hablando con un grupo de personas, el mejor poder que puedes tener es reservarte a decir lo mínimo necesario. Hay ocasiones en que es mejor no decir nada y aparentar que no entendiste o que no te está interesando de alguna forma, a querer hablar de más solo por aparentar que sabes. No es necesario. Hay que limitarnos a decir las cosas en concreto cuando el momento amerita decirlas en concreto. No en todos los lugares, no en todos los momentos y no con todas las personas debemos demostrar que hablamos mucho, porque el pez por su propia boca muere. Y bueno, esta fue una ley muy, muy rápida. Creo que quedó muy en claro lo que debemos de cuidar para poder perfeccionar en nosotros aplicando esta ley. Y bueno, pues no olviden suscribirse, dejar sus comentarios, dejen su like y compartan. A alguien le puede servir esta ley número 4. Hasta luego.